Estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, bienvenidos a la actividad 4 correspondiente a la experiencia de aprendizaje 9. Esta actividad se denomina un buen compañero de clase es un buen ciudadano. El primer ejercicio que nos plantea esta actividad nos dice elija la oración temática correcta para el párrafo. En este caso vamos a elegir la oración temática, una de estas oraciones para complementar este párrafo. Para ello vamos a hacer un recuerdo de las partes de un párrafo. Eran 3, hemos realizado o hemos hablado de ese tema anteriormente, así que hagan memoria cuáles eran las partes de un párrafo. Tiene 3 partes: la parte del inicio en donde se presenta el tema, la parte del desarrollo en la que se amplía un poco más el tema y la parte final en la que se da una conclusión. Esas son las partes de un párrafo. En este caso, este párrafo debe de contener esas 3 partes, ya que para escribir un texto siempre tiene que contener esas 3 partes importantes, de lo contrario no sería un párrafo. Bien, podemos observar de que este párrafo solamente tiene 2 partes, le falta una parte. Hasta aquí sería la parte del desarrollo en la que se amplía el tema, y a partir de aquí sería la parte de la conclusión. Ok, entonces faltaba esta parte que hemos completado, que es la parte temática, la parte temática de la oración, o el tema de la oración, de la que se habla. ¿Cuál es el tema de la que se habla? Eso es lo que se tiene que presentar aquí. Bien, ¿cómo hemos desarrollado esa parte? Primero tenemos que comprender todos estos textos, que es lo que quiere decir en español. Número 1 nos dice: estos son algunos consejos para ser un mejor ciudadano. Número 2, estas son algunas de las acciones que puedes realizar para proteger el medio ambiente. Número 3, estas son algunas acciones que necesitas realizar para ser un buen compañero de clase. Vamos por aquí. No ensucies las calles. Recicla tu basura, planta más árboles. Puedes también ayudar a tu familia a clasificar la basura. Lleva bolsas reciclables al mercado y reusa las botellas de plástico. Tus acciones son importantes para salvar el planeta. Eso es lo que dice en este párrafo, así que ya sabemos cuál es el contenido de este párrafo, y por supuesto ya sabemos qué o cuál de estos textos o cuál de estas oraciones o cuál de estas oraciones temáticas complementa mejor a este párrafo. O sea, cuál de estas 3 oraciones debería de estar aquí. Leamos entonces, recordemos. Número 1 nos hablaba acerca de los consejos para ser un mejor ciudadano. Este párrafo que hemos leído trata acerca de los consejos para ser un mejor ciudadano. Esa es la pregunta. Nada que ver, no se habla de ese tema aquí. Por lo tanto, esta no es la respuesta. Número 3.
nos habla de algunas acciones que necesitas realizar para ser un buen compañero de clase. Habla de esas acciones que necesitas realizar para ser un mejor o buen compañero de clase. Nada que ver, no habla este párrafo de ese tema. Así que el tema de la oración o la oración temática, el topic sentence, es la número 2. Esta oración que dice, estas son algunas de las acciones que puedes realizar para proteger el medio ambiente. Estas son algunas de las acciones que puedes realizar para proteger el medio ambiente. Estas, no ensuciar las calles, reciclar tu basura, plantar más árboles, todas esas acciones son las que necesitas para proteger el medio ambiente. Así que esta es la oración temática, por lo tanto copiamos en esta parte. Bien, de esta manera queda ese primer ejercicio. Continuamos con el siguiente. Let's listen and read. Escuche o escuchamos y leemos. Escuche y lea el artículo. Escuche y lea el artículo. Así que vamos a escuchar el artículo en un audio que siempre dejo en la descripción del video. Y también vamos a leerlo. Está aquí el artículo. Y también hay que tener en cuenta de que el reto de la experiencia 9 es escribir un artículo breve sobre las acciones que puede realizar un buen ciudadano. Así que hay que tener en cuenta este artículo para que ya tengas una idea de cómo puedes escribir tu propio artículo para el reto de la experiencia 9. El título de este artículo dice ¿qué es un buen compañero de clase? ¿Qué es un buen compañero de clase? Miss Ángela nos dice los buenos compañeros de clase son también buenos ciudadanos. Los buenos compañeros de clase también son buenos ciudadanos. Necesitamos más de ellos. Necesitamos más de ellos. Eso es lo que dice Miss Ángela. Más abajo tenemos otro mensaje que nos dice un buen compañero de clase siempre es amable con los demás. Un buen compañero de clase siempre es amable con los demás. Sea un buen compañero de clase. Sea un buen compañero de clase. Vamos a iniciar con la lectura de este artículo. El título dice ¿qué es un buen compañero de clase? ¿Qué es un buen compañero de clase? Aquí tenemos una introducción, la parte inicial, la parte introductoria, que dice es importante tener buenos ciudadanos. Es importante tener buenos ciudadanos. Pero es importante tener un buen compañero o buenos compañeros de clase. Pero es importante tener buenos compañeros de clase. Se pregunta. Leamos la parte del desarrollo. La parte del desarrollo de este artículo. Nos dice, los buenos compañeros de clase son respetuosos y amables. Los buenos compañeros de clase son respetuosos y amables. Ayudan a
otros estudiantes. Ayudan a otros estudiantes, se encargan de cuidar la escuela y ayudan a los profesores. Y ayudan a los profesores también. Podemos decir que un buen compañero de clase es una buena persona. Continuamos. Hay algunas acciones que los buenos compañeros de clase nunca hacen. Hay algunas acciones que los buenos compañeros de clase nunca hacen. ¿Cuáles son esas acciones que nunca hacen los buenos compañeros de clase? Veamos. No faltan el respeto a los demás. No faltan el respeto a los demás. No se jactan de sus calificaciones. No se jactan de sus calificaciones. Y nunca intimidan. Y nunca intimidan a sus compañeros de clase. Y nunca intimidan a sus compañeros de clase. Los buenos compañeros de clase siempre son amables con los demás. Los buenos compañeros de clase siempre son amables con los demás. Bien, ese es el texto, el artículo que hemos leído. Hay que tener en cuenta toda esta información para redactar nuestro propio artículo que va a ser el reto de esta experiencia. Leamos la parte final, el mensaje final de este artículo, que es lo que nos dice. Los buenos compañeros de clase también son buenos ciudadanos. Los buenos compañeros de clase también son buenos ciudadanos. Necesitamos más de ellos. Necesitamos más de ellos. Eso es lo que dice este mensaje final del artículo. Ahora vayamos a la parte de la comprensión, que es lo que hemos comprendido. Vamos a resolver este ejercicio. Let's understand. Comprender ejercicio 1. Nos dice escribe verdadero o falso. Escribe verdadero o falso. Example. Ejemplo. Ejemplo. Miss Ángela es una profesora. Miss Ángela es una profesora. ¿Verdadero o falso? La respuesta dice verdadero. True. Verdadero. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Nosotros vamos a realizar este ejercicio así como en el ejemplo. Vamos a decir si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Ok? Número 1. Un buen compañero de clase es respetuoso con los estudiantes y profesores. Un buen compañero de clase es respetuoso con los estudiantes y profesores. ¿Verdadero o falso? True. Verdadero, ya que esa afirmación se dice en el artículo que hemos leído. Además, no simplemente son respetuosos con los estudiantes y profesores, sino también con el resto de la ciudadanía. Número 2. Un buen compañero de clase llega a la escuela a tiempo. Un buen compañero de clase llega a la escuela a tiempo. ¿Verdadero o falso? False. False. Falso. No se habla en ningún momento de este tema, así que escribimos false. Número 3. Un buen compañero de clase se jacta de sus calificaciones.
Un buen compañero de clase se jacta de sus calificaciones. ¿Verdadero o falso? False, false, ya que en el artículo que hemos leído, en esta parte nos dice de que un buen compañero de clase nunca se jacta de sus calificaciones. Nunca se jacta de sus calificaciones y nunca intimida tampoco a sus compañeros. Así que esa afirmación es falsa. Esta afirmación es falsa. ¿Ok? Número 4. Un buen compañero de clase es amable solo con sus profesores. Un buen compañero de clase es amable solo con sus profesores. ¿Es verdadero o falso? Totalmente falso. False. False. ¿Ok? Ya que en el artículo nos dice que un buen compañero de clase es amable con sus compañeros, con sus profesores y con el resto de la gente. Número 5. Un buen compañero de clase también es un buen ciudadano. Un buen compañero de clase también es un buen ciudadano. Esa afirmación es verdadera, ya que se dice en el artículo. Número 6. No necesitamos más buenos compañeros de clase. No necesitamos más buenos compañeros de clase. ¿No necesitamos más buenos compañeros de clase? No, pues, a lo contrario, necesitamos más buenos compañeros de clase, más bien. Por lo tanto, esa afirmación es falsa, false. Me estoy basando al artículo que hemos leído. Continuamos. Let's practice. Let's practice. Practiquemos. Práctica ejercicio 1. Extraiga el título, la introducción y el mensaje final del artículo. Extraiga el título, la introducción y el mensaje final del artículo que hemos leído. Por lo tanto, vamos a extraer en estos espacios el título, la introducción y el mensaje final, para que podamos reconocer cuáles son los elementos de un artículo. El título del artículo que hemos leído, ¿cuál era? ¿Qué es un buen compañero de clase? Eso era el título del artículo que hemos leído. Por lo tanto, lo hemos copiado en esta parte. Introducción. Introducción. Estaba al inicio del artículo. Por lo tanto, hemos copiado aquí. En español dice, es importante tener buenos ciudadanos, pero es importante tener buenos compañeros de clase. Se pregunta. Está en la parte inicial del artículo que hemos leído. En esta parte. ¿Ok? Entonces está ahí. Continuamos. La parte final o el mensaje final. ¿En qué parte está este texto? En el artículo. Está en la parte final. Hemos leído esa parte. Está aquí. Los buenos compañeros de clase también son buenos ciudadanos. Necesitamos más de ellos. Ese texto está en esa última parte del artículo, así que ese mensaje copiamos aquí.
Bien, finalmente vamos a responder a estas dos últimas preguntas que dice: ¿puedo comprender un texto breve y sencillo escrito en inglés apoyándome en imágenes? Sí, sí puedes comprender. Número 2. ¿Puedo identificar información específica en un texto simple escrito en inglés con apoyo de preguntas? Claro que sí. Bien, eso es todo en esta actividad. Nos veremos en la última actividad de esta experiencia de aprendizaje y también del presente año escolar. Así que prepárense para redactar vuestros artículos, que va a ser muy interesante. ¿Ok? Nos vemos en la última actividad. Bye bye. Take care.